Bienvenidos de nuevo a su santuario del salseo, donde las intrigas son más adictivas que el té de manzana y los romances más ardientes que un baño turco. Hoy, damas y caballeros, cinturones ajustados porque tenemos una bomba atómica de proporciones épicas, un terremoto en el Olimpo de los galanes que va a sacudir sus cimientos. Prepárense para una descarga de adrenalina porque Can Yaman ha desatado la tormenta. Sí, el mismísimo Can Yaman, nuestro sultán de la sonrisa conquistadora, el rey de la mirada que derrite glaciares, ha comparado a Kerem Bürsin con el mismísimo diablo. ¿El diablo? Nuestro Kerem Bürsin, el galán del Love is in the Air, el ex de Hande Erçel, el hombre que nos hizo creer en el amor a primera vista con su encanto y su sonrisa de anuncio de pasta de dientes. ¿Acaso estamos viviendo una pesadilla digna de los guionistas más retorcidos de Estambul? ¿Qué artimañas ha urdido este diablo para despertar la furia o, seamos honestos, quizás la admiración reprimida de Can Yaman? Antes de que nos lancemos de cabeza al abismo de las especulaciones, un pequeño recordatorio: si son tan adictos a las telenovelas turcas como yo, si viven y respiran por los giros inesperados, los amores prohibidos y los secretos a voces que se esconden tras las cámaras, suscríbanse a este canal. Activen la campanita, conviértanse en miembros de nuestra secta del salseo y juro solemnemente que les traeré los chismes más jugosos, las primicias más explosivas y los análisis más profundos de este mundo fascinante. Y ahora, sin más preámbulos, destapemos la olla a presión. La frase Can Yaman lo compara con el diablo ha resonado con la fuerza de un trueno en las redes sociales, desatando un huracán de teorías, conspiraciones y hasta alguna que otra amenaza de guerra entre fandoms. Pero, ¿quién es este diablo al que se refiere Can Yaman? La respuesta, como ya lo saben, es Kerem Bürsin. Sí, el archiconocido galán turco, el príncipe azul que nos robó el corazón con su interpretación de Serkan Bolat, el hombre que definió la red flag con su encanto y su testarudez. La comparación, como podrán imaginar, ha provocado un sismo de proporciones bíblicas, especialmente porque ambos actores, Can Yaman y Kerem Bürsin, son considerados los dos titanes, los dos colosos de las telenovelas turcas a nivel internacional. Pero calma, que no panda el cúnico. Antes de que saquen las antorchas y empiecen a organizar batallas campales en Twitter, déjenme decirles que la historia es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. La comparación que hizo Can Yaman, aunque impactante y un tanto incendiaria, no fue necesariamente un ataque frontal ni una declaración de guerra. Más bien, fue una observación, un comentario quizás con un toque de picante, pero que encierra una red de significados que vale la pena desenredar. Para comprender el contexto de esta bomba, es fundamental recordar que Can Yaman y Kerem Bürsin han sido, durante mucho tiempo, el blanco de comparaciones constantes y exhaustivas. Ambos son guapos como dioses griegos, talentosos como pocos, exitosos a rabiar y gozan del fervor de legiones de fans incondicionales que los defenderían con uñas y dientes. Los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los digitales, y las redes sociales, especialmente Twitter, Instagram y TikTok, se han encargado de alimentar una supuesta rivalidad entre ellos, enfrentándolos en encuestas de popularidad, comparando hasta el más mínimo detalle de sus proyectos y analizando cada uno de sus movimientos con lupa de detective. Desde el color de sus calcetines hasta el número de seguidores en Instagram, nada escapa al escrutinio público. Entonces, ¿por qué Can Yaman, el galán que ha conquistado Italia, España y medio mundo, lo compararía con el diablo? Bueno, la clave, mis queridos amigos, reside en desentrañar la connotación de la palabra diablo en este contexto específico. No se trata necesariamente de una acusación de maldad intrínseca, de perversidad satánica o de intenciones oscuras. Más bien, la palabra diablo se utiliza aquí para evocar una serie de cualidades mucho más sutiles y complejas: astucia, seducción, encanto irresistible, un poder de atracción casi mágico y, sobre todo, una habilidad innata para manipular las emociones ajenas con una sonrisa y una mirada. En otras palabras, Can Yaman estaría reconociendo, a su manera, el magnetismo innegable y el carisma arrollador de Kerem Bürsin, ese no sé qué que lo convierte en un imán para las masas. Recordemos que Kerem Bürsin ha sabido construir, a lo largo de su carrera, una imagen muy sólida como un hombre encantador, carismático, con un sentido del humor muy particular, cercano y accesible a sus fans. Su relación con Hande Erçel, aunque llegó a su fin, lo catapultó aún más a la fama y lo consolidó como uno de los actores más codiciados del momento. Su sonrisa pícara, sus ojos penetrantes que parecen leer el alma, su actitud relajada y su espontaneidad lo convierten en un diablo en el mejor sentido de la palabra, un seductor nato, un maestro de la persuasión,
un hombre que sabe cómo ganarse el corazón de la gente. Pero, ¿dónde entra en juego el componente de la rivalidad en todo este entramado? Aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa. Can Yaman, a pesar de su propio éxito arrollador y su popularidad estratosférica, siempre ha tenido que lidiar con las constantes comparaciones con Kerem Bürsin. Y aunque él mismo ha negado en repetidas ocasiones cualquier tipo de enemistad o animosidad, es innegable que existe una competencia sana, una suerte de duelo de egos entre ambos. Ambos quieren ser los mejores, ambos aspiran a protagonizar los proyectos más ambiciosos y ambos desean fervientemente conquistar los corazones del público a nivel mundial. La comparación con el diablo, por lo tanto, podría interpretarse como una forma de reconocer el talento y el atractivo de Kerem Bürsin, pero también como una manera sutil de marcar territorio, de reafirmar su propia posición en el competitivo mundo del espectáculo turco. Es como si Can Yaman estuviera diciendo: sí, él es un diablo, un seductor irresistible, un maestro del encanto, pero yo también tengo lo mío. Yo también sé cómo incendiar la pantalla y robar el aliento de mis fans. Además, no podemos pasar por alto el hecho de que Can Yaman posee un estilo muy particular, mucho más directo, frontal y sin filtros que el de Kerem Bürsin. Mientras que Kerem suele ser más diplomático, cuidadoso con sus palabras y políticamente correcto, Can Yaman no tiene reparos en decir lo que piensa, aunque a veces sus declaraciones puedan resultar controvertidas, incendiarias o incluso un tanto desafortunadas. Esta marcada diferencia en la personalidad también influye en la forma en que percibimos la supuesta rivalidad entre ellos, alimentando el fuego de la especulación y el salseo. Otra posible interpretación de la comparación podría estar relacionada con la imagen pública que proyectan ambos actores. Can Yaman ha sido criticado en ciertas ocasiones por su actitud, considerada por algunos como arrogante, prepotente o incluso soberbia. En cambio, Kerem Bürsin suele ser percibido como un hombre más accesible, cercano a sus fans, humilde y con una actitud más relajada. En este sentido, la palabra diablo podría referirse a la imagen poco convencional de Can Yaman, a su rebeldía, a su negativa a seguir los códigos tradicionales del mundo del espectáculo y a su propensión a romper las reglas. Pero más allá de las interpretaciones, las conjeturas y las especulaciones, lo cierto es que la comparación de Can Yaman ha generado un debate muy interesante y enriquecedor sobre la masculinidad, la rivalidad y la imagen pública en el mundo del espectáculo turco. Nos obliga a reflexionar sobre cómo percibimos a estos dos actores, qué esperamos de ellos, cuáles son nuestros prejuicios y cómo nos relacionamos con su éxito, su fama y su talento. ¿Y qué opina el propio Kerem Bürsin de todo este revuelo mediático? Hasta el momento el galán turco no ha hecho ninguna declaración pública sobre la comparación de Can Yaman. Sin embargo, su silencio estratégico podría interpretarse de múltiples maneras. Podría estar evitando echar más leña al fuego, podría estar restándole importancia al asunto para no alimentar la polémica, o simplemente podría no tener nada que decir al respecto, considerando que la situación no merece su atención. Lo que sí sabemos con certeza es que Kerem Bürsin está completamente enfocado en sus nuevos proyectos profesionales y que no parece estar demasiado preocupado por las polémicas que circulan en torno a su nombre. Continúa trabajando arduamente para consolidar su carrera a nivel internacional y para seguir conquistando al público con su talento, su carisma y su innegable atractivo. En definitiva, la comparación de Can Yaman con el diablo, aunque impactante y explosiva, no debe tomarse al pie de la letra. Es una declaración compleja y multifacética que encierra una mezcla de reconocimiento, competencia, respeto y quizás un ligero toque de envidia sana. No se trata de una declaración de guerra abierta, sino más bien de una forma audaz y un tanto provocadora de marcar territorio, de reafirmar la propia identidad y de dejar claro que en el mundo del espectáculo turco, la competencia es feroz y solo los más fuertes sobreviven. ¿Y ustedes, mis queridos adictos al salseo, qué opinan de todo este embrollo? ¿Creen que existe una verdadera rivalidad, una enemistad acérrima entre Can Yaman y Kerem Bürsin? ¿O se trata simplemente de una estrategia mediática orquestada para generar más interés en ambos actores y mantenerlos en el candelero? ¿Quién es, en su opinión, el diablo más irresistible y seductor de las telenovelas turcas? Déjenme sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Estoy ansiosa por leer sus reflexiones y debatir sobre este tema tan candente. Y ahora, para poner el broche de oro a este análisis exhaustivo, vamos a recapitular brevemente los puntos clave que hemos abordado hoy. Hemos analizado la polémica comparación de Can Yaman con Kerem Bürsin, explorando las posibles interpretaciones y el contexto en el que se produjo.
Hemos reflexionado sobre la masculinidad, la rivalidad y la imagen pública en el competitivo mundo del espectáculo turco. Y hemos profundizado en la forma en que percibimos a estos dos actores, qué esperamos de ellos y cómo nos relacionamos con su éxito, su fama y su talento. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este apasionante viaje por el universo de las telenovelas turcas. Espero de corazón que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado la información útil, interesante y, sobre todo, entretenida. Recuerden que sus comentarios y opiniones son de suma importancia para mí. Así que no duden en dejar sus reflexiones en la sección de abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un buen like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan enterarse de esta jugosa polémica, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo solemnemente que siempre les traeremos el mejor contenido sobre las telenovelas turcas, sus estrellas y todos los secretos que se esconden tras las cámaras. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Y recuerden, el salseo es la salsa de la vida.